Desglose de la escultura. Puntos clave: herramientas y materiales, desmoldantes y selladores, fabricación del molde negativo, claves, rebabas y borde de corte, tipos de moldes. Introducción. Descomponer la escultura es el proceso de determinar cómo se debe separar un maquillaje complejo para la fabricación de moldes y prepararlo adecuadamente para el proceso de fabricación de moldes. No todas las esculturas de maquillaje necesitarán ser descompuestas, pero siempre habrá que hacer moldes, y este capítulo trata sobre la preparación de la escultura para la fabricación de moldes y luego la fabricación de los moldes. Hay diferentes tipos de moldes, cada uno con sus propias consideraciones de diseño. Olvidé quién me dijo esto y me disculpo por no atribuir la cita, pero los buenos moldes no se fabrican, se diseñan. Kevin Kirkpatrick. Herramientas y materiales: ultracal, pinceles de virutas de 1 y 2 pulgadas, herramientas de escultura, fibra de cáñamo, taladro y broca de 1,5 o 3/4 pulgadas, 12 milímetros o 19 milímetros, espátula, arcilla Chaban, Le Bout Touché, tela de arpillera, tejido suelto, estera, tela y papel de fibra de vidrio, arcilla wet u otra arcilla de agua. Rotulador Sharpie u otro marcador, disolvente, el que usaste en el capítulo 4, alginato, núcleo de espuma de 1 pulgada, recipientes vacíos, tablero fórmico masonite, cortador de arcilla, papel de lija grueso, vaselina, vendas de yeso, pinceles suaves, tijeras, llaves de molde varias, gafas de seguridad, plastilinas, un azufre, van, aqueo similar, pistola de pegamento caliente, trozos de madera varios, film transparente, válidas, capinas, desarrolladores. Te sugiero encarecidamente que leas este capítulo completo al menos una vez antes de intentar lo que sigue. De esa manera no debería haber sorpresas. Como he dicho antes, el lema de los Boy Scouts también es bueno para los artistas de efectos de maquillaje. Prepárense. Estate preparado. Agentes desmoldantes y selladores. Los agentes desmoldantes son materiales que permiten separar los objetos fundidos de los moldes. Existen dos categorías para la mayoría de los agentes desmoldantes: de barrera y reactivos o químicamente activos. Los agentes desmoldantes de barrera funcionan formando una barrera entre la forma, el molde y el molde. La cera de parafina es un ejemplo de agente desmoldante de barrera, igual que alcote, que explico en la siguiente sección. Los agentes desmoldantes químicamente activos son aquellos que tienen un ingrediente activo, generalmente algún tipo de ácido graso como el jabón disuelto en algún tipo de vehículo como el alcohol, por ejemplo, tintura de jabón verde. Los selladores son líquidos o aerosoles que se absorben en superficies porosas para sellarlas contra la humedad, haciendo que la superficie prácticamente deje de ser porosa. Pueden actuar como sellador y desmoldante para algunos materiales. No todos los materiales necesitan ser sellados o desmoldantes, aunque para algunos aplicar un desmoldante facilitará el desmoldeo y probablemente prolongará la vida útil del molde. En el apéndice al final de este libro se incluye una lista completa de proveedores de desmoldantes y selladores. Fabricación del molde negativo. Para un maquillaje que pueda cubrir un busto completo, toda la cabeza y el cuello, por ejemplo, es probable que el maquillaje deba dividirse, de modo que probablemente habrá varias piezas protésicas superpuestas, cada uno con su propio molde de 2 o más piezas. Una información muy importante que necesitas saber para este capítulo es la siguiente. Si estás creando un maquillaje que finalmente se fundirá en varias piezas que se superpondrán, el molde inicial debe recubrirse primero con un agente separador como alcote, lámina líquida de Dentsply. Si no utilizas un agente separador entre tu positivo de piedra y la escultura de arcilla, tendrás muchísimas dificultades para quitar la arcilla de secciones intactas para crear piezas superpuestas, si es que puedes quitar la arcilla sin destruir tu escultura.
Entonces supongamos que aplicaste 2 o 3 capas de tu separador a tu positivo antes de comenzar a esculpir con la arcilla. Debes decidir cómo vas a separar la escultura. Al hacerlo también determinarás cómo encajarán las piezas, superponiéndose de manera que no haya ninguna apariencia de costura en ninguna parte del maquillaje. 1. Con una herramienta de madera delgada, crea una línea de separación en la arcilla donde quieras que se separe. Haz la línea algo aleatoria para que las líneas divisorias y los bordes subsiguientes sean menos obvios. Asegúrate de presionar lo suficientemente fuerte como para alcanzar el lado positivo debajo de la arcilla. 2. Llena un recipiente o tina grande con agua suficiente para sumergir completamente tu escultura y colócala con cuidado en ella. Figura 5.3. Las líneas punteadas muestran donde se realiza el corte en la arcilla para separar la escultura. Imagen. Marca sumergiendo la escultura en una bañera llena de agua. 3. Déjala en remojo durante aproximadamente 24 horas para asegurarte de que el agua haya tenido tiempo de llegar al cote y licuar. Al hacer esto podrás flotar la arcilla en la escultura. 4. Es probable que queden residuos de alcote en la arcilla. Debes lavarlos cuidadosamente con agua y un cepillo de cerdas duras. Es importante que la arcilla esté limpia para asegurar que se adhiera al nuevo molde de piedra sobre el que la colocarás. 5. Deberás hacer positivos adicionales que se utilizarán para volver a esculpir piezas individuales que se superpondrán. Deja a un lado cuidadosamente la arcilla que has retirado de la escultura original. 6. Difumina los bordes ásperos de la escultura donde has retirado arcilla y alízala. Retirando la parte del rostro después de remojarla en agua durante la noche, eliminando el alcote residual del interior de la arcilla del rostro. La arcilla debe extenderse y mezclarse suavemente donde las partes se superpondrán. La arcilla debe extenderse y mezclarse suavemente donde las partes se superpondrán. 7. Ahora mezcla una cantidad de alginato lo suficientemente grande como para hacer un molde del área que necesitas recrear, más 1 pulgada más allá. 8. Es posible que necesites o no crear un molde madre del yeso de alginato, dependiendo del tamaño de la pieza. Cuando el alginato se haya endurecido, retíralo con cuidado, colócalo nivelado sobre un soporte y mezcla suficiente ultracal para llenar el molde de alginato. 9. Si la nueva pieza que estás haciendo es pequeña, como un labio inferior, necesitarás crear una base para ella. Extiende cuidadosamente el alginato para moldear el área que vas a recrear. Mezcla cuidadosamente y agrega el ultracal al molde de alginato. 10. Deberás crear un molde de alginato o silicona y un positivo de ultracal para cada pieza superpuesta de tu maquillaje, así que repite los pasos 8 y 9 tantas veces como sea necesario. Once. Coloca la arcilla que retiraste del original sobre los nuevos positivos y asienta bien. Mezcla y alisa los bordes y termina de añadir detalles de textura de piel si aún no lo has hecho. Clavos, rebos y bordes de corte. Ahora perforarás las llaves y los rebajes alrededor de las nuevas piezas que has creado. Las llaves son para el registro preciso de 2 o más partes del molde para que encajen perfectamente. Las llaves se pueden crear perforando formas redondeadas en el positivo, sin socavados, o colocando formas de arcilla o caucho a distancias uniformes alrededor de la pared del molde que crearás. El rebaje se coloca en una capa fina, aproximadamente 1,2 centímetros, sobre todas las áreas expuestas del molde y se recorta a una distancia de 0,5 a 1,2 centímetros del borde de la escultura para tu aparato. Para tu creación, para tu
para tu utensilio. Llaves perforadas en la base del labio, imagen sellado colocado en la escultura del rostro. El rebaje debe colocarse de cualquier llave perforada. El rebaje debe cortarse de cualquier llave perforada. El propósito del rebaje es crear espacio para que escape el exceso de material del aparato cuando las partes del molde se sujetan para fundir las piezas del aparato en gelatina, látex espumosa o silicona. Hay una muy buena razón por la que el rebaje se detiene justo antes del borde de la escultura de tu utensilio. ¿Sabes la razón? Es para crear un borde cortante para que el utensilio que fundirás más tarde en el molde que estás a punto de hacer. Un borde cortante es el punto donde la parte negativa del molde entra en contacto físico con la positiva, creando una separación del exceso de material que escapará al espacio creado por el rebaje y el material que se presiona en el espacio creado por la escultura para hacer el utensilio. Cuando se hace correctamente, te dejará bordes ultrafinos que serán muy fáciles de difuminar en la piel de tu actor. Hay una muy buena razón por la que el rebaje se detiene justo antes del borde de la escultura de tu utensilio. ¿Sabes la razón? Es para crear un borde cortante para que el utensilio que fundirás más tarde en el molde que estás a punto de hacer. Un borde cortante es el punto donde la parte negativa del molde entra en contacto físico con la positiva, creando una separación del exceso de material que escapará al espacio creado por el rebaje, y el material que se presiona en el espacio creado por tu escultura para hacer el aparato, para hacer el utensilio. Cuando se hace correctamente, te dejará bordes ultrafinos que serán muy fáciles de difuminar sobre la piel de tu actor o las piezas superpuestas cuando apliques el maquillaje. Construyendo la pared de arcilla. Después de haber hecho las llaves y el rebaje, dividirás la escultura creando una pared divisoria a lo largo de la línea predeterminada que evitará la creación de socavados. Tradicionalmente en la escultura esta pared divisoria se crea utilizando cuñas metálicas, cuñas delgadas presionadas en la escultura para crear una línea de separación entre las dos mitades del molde. Usarás arcilla de agua en lugar de cuñas porque las cuñas dañarán demasiado la escultura. Marcas divisorias hechas Sharpie. Marcas divisorias hechas con un marcador Sharpie. Antes de cortar y colocar la arcilla, toma un Sharpie o un marcador similar y marca pequeños puntos a lo largo de la línea que pretendes seguir con la pared de arcilla, una línea que evitará la formación de socavados que posiblemente dañen el molde. 2. Usando una herramienta para cortar arcilla, ya sea un cortador de alambre y un trozo de masonite con pintura, con palitos de pintura, pegados a cada lado del ancho del bloque de arcilla, o un cortador de arcilla ajustable, corta láminas de arcilla de aproximadamente 3,8 centímetros de espesor. Coloca las planas y corta tiras de aproximadamente 5 centímetros de ancho y 10 o 12,5 centímetros de largo. 3. Comienza a colocar estas tiras de arcilla a lo largo de la línea punteada que hiciste a lo largo de la cresta de la escultura, presionando lo suficientemente fuerte como para obtener una buena conexión entre la arcilla y la escultura, pero no tan fuerte como para causar un abultamiento en el punto de contacto. La pared de arcilla debe ser perpendicular a la escultura y el borde debe ser fino y liso. Haz que la pared sea lo más cercana posible a 90 grados. Una pared perfecta no tendrá huecos donde la arcilla de agua se encuentra con la arcilla de aceite. La arcilla en estas imágenes es arcilla Laguna Wet. La pared divisoria debe ser perpendicular a la escultura y el borde limpio y liso. Haz que la pared sea lo más cercana posible a 90 grados.
4. Construye la pared alrededor de toda la escultura. Es fundamental que el punto de encuentro esté cerrado y prolijo. Puedes usar una herramienta dental pequeña y un cepillo fino y suave humedecido en agua. Puedes usar una herramienta dental pequeña y un cepillo fino y suave humedecido en agua para alisar la arcilla en las áreas críticas. No necesitas usar mucha agua, alterna entre alisar y cepillar hasta que la unión donde la pared se une a la escultura esté perfectamente lisa. 5. Cuando la pared esté terminada, rocía la escultura, el lado que vas a cubrir primero, con ultracal. Con una capa ligera de Krylon Crystal Clear. Cuando esté seca, rocía otra capa y luego rocía una capa de Dulling Spray sobre el Crystal Clear. La razón del Dulling Spray es evitar que el ultracal forme gotas y se desprenda de la escultura cuando apliques la capa fina de detalle con el pincel. Construyendo una pared de arcilla diferente. Hay otra forma de hacer una pared para tu escultura. Se puede hacer con la escultura colocada horizontalmente en lugar de verticalmente. 1. Coloca suficiente arcilla, aproximadamente 1,5 pulgadas, 12 milímetros de grosor, para colocar la escultura boca arriba. Cubre la arcilla con film transparente para evitar que se pegue a la escultura. La arcilla evitará que la escultura se abolle al colocarla sobre una superficie dura. 2. Coloca la escultura sobre la arcilla cubierta con film transparente. Si solo estás trabajando con una escultura de rostro, es posible que no necesites o quieras probar este método. Funciona bien para una escultura de cabeza completa, 360 grados. Por otro lado, si solo tienes una escultura de rostro, debes colocarse horizontalmente boca arriba, porque sería incómodo intentar moldearla en posición vertical. 3. Para que no termines usando más arcilla wet u otra arcilla de aguas de la necesaria, primero puedes construir alrededor del perímetro de tu escultura con piezas precortadas de madera de 2 por 4 pulgadas y 1 por 2 pulgadas, o puedes construir plataformas usando piezas de cartón pluma de 1 centímetro y una pistola de pegamento caliente. Cuatro. Una vez que hayas construido un perímetro con madera o cartón pluma, procede con la arcilla como se describe en los pasos 1 a 5 de la sección anterior, siguiendo una línea alrededor de la escultura que evitará socavados que impedirán que las mitades delantera y trasera del molde se separen. Figura 5.16. Construye un perímetro con madera o cartón pluma antes de crear la pared de arcilla. Una vez que hayas terminado de rociar el Krylon Crystal Clear y el Dulling Spray, estarás listo para comenzar a aplicar una capa delgada de ultracal para tu capa de detalle. Debes tener todos tus materiales preparados y listos para comenzar, incluso antes de comenzar a construir la pared de arcilla alrededor de la escultura. Si esperas hasta que ya
ya hayas hecho la pared divisoria antes de obtener todo lo que necesitas para hacer el molde de ultracal, la arcilla ya podría estar secándose hasta el punto en que puedas ver una separación en el punto de contacto con la escultura debido a la contracción que ocurre cuando la arcilla se seca. No necesitas trabajar rápido, pero si tienes todas las herramientas y materiales a mano y listos en cada etapa, no tendrás que apresurarte y no olvidarás pasos importantes como resultado. Moldes de piedra y yeso. Moldes de piedra, también llamados moldes de yeso, son moldes orgánicos hechos con un material a base de sulfato de calcio hidratado que se utiliza para hacer yeso de París, cemento, hidrocal y ultracal, entre otros. El yeso tiene bastantes usos variados, desde la fabricación de paneles de yeso y fertilizantes hasta ser una fuente importante de calcio en la dieta y también ingrediente en los Twinkies de Hostess. El Monumento Nacional de White Sand en Nuevo México es una extensión de 275 millas cuadradas de arena de yeso blanco. Bueno, suficiente historia, es hora de hacer tu molde. Este proceso es exactamente el mismo que cuando hiciste tu positivo de Ultracal en el capítulo 3 después de tomar el molde de la vida de tu sujeto, solo que esta vez estamos haciendo un negativo, no un positivo. 1. Rocía la escultura con una capa de Kryolan Crystal Clear y déjala secar. Luego rocía una capa de Dulling Spray para darle al Ultracal una superficie a la que adherirse. 2. Mezcla suficiente Ultracal para crear un espesor de 1/4 de pulgada que tenga la consistencia de un batido ligero, lo suficientemente suelto como para cepillarlo fácilmente con un pincel de 1 o 2 pulgadas. 3. Comienza a cepillar el Ultracal sobre la escultura, asegurándote de que el ultracal llegue a todas las curvas y pliegues como la nariz y las orejas. Cepilla en todas las direcciones. Esto ayudará a eliminar cualquier burbuja de aire atrapada. 4. A medida que el ultracal comienza a espesarse, gotea y cepilla más sobre la escultura hasta que hayas acumulado un espesor de aproximadamente 1/4 de pulgada. Aplica una capa de detalle de ultracal con un pincel, teniendo cuidado de evitar que queden burbujas de aire atrapadas. Imágenes reproducidas. 5. Cuando la capa de detalle haya pasado por la fase de calentamiento de su curado, mezcla un poco de ultracal nuevo. Añadirás trozos de tela de arpillera a medida que apliques a la siguiente tanda de ultracal, creando un grosor de 3 o 4 capas de arpillera. Presiona bien cada pieza para eliminar el aire atrapado y luego superpon cada pieza de arpillera al menos 2,5 centímetros, 1 pulgada. 6. Después de que las capas de arpillera se hayan curado, añade una capa final de acabado solo de ultracal que le dará a tu molde un grosor total de aproximadamente 2,5 centímetros, 1 pulgada. El artista Pedro Valdés, que se muestra trabajando en esta foto, suele dejar un acabado texturizado en lugar de un acabado liso para que el molde no se deslice accidentalmente. Coloca 3 o 4 capas de arpillera para reforzar, superponiendo cada pieza aproximadamente 1 pulgada. Un acabado texturizado en los moldes de piedra hace que sea menos probable que se resbalen accidentalmente al manipularlos. Algunas personas prefieren usar fibras de cáñamo o fibras de estera de fibra de vidrio en lugar de tela de arpillera como material de refuerzo que colocan en el ultracal. No es más que una preferencia personal y si los materiales están disponibles en su área. Para mí, la arpillera y la estera de fibra de vidrio están a 3 minutos en coche de Home Depot, pero tengo que pedir el cáñamo en línea. Encontrarás una lista de proveedores en el apéndice al final de este libro, así que continuemos.
Cuando esta mitad del molde se haya curado por completo y se esté enfriando, puedes comenzar a retirar la pared de arcilla que rodea la escultura. A ver qué dice acá. Agrega pequeños trozos de arcilla a unos 30 centímetros de distancia alrededor de todo el molde de todo el molde. Se usarán como agujeros de palanca para ayudarte a separar las dos mitades del molde. 8. A continuación, retira con cuidado las piezas 2x4 y 1x2 o el núcleo de espuma. Si has utilizado el núcleo de espuma y pegamento caliente, rocía el pegamento con un activador acelerador de cianoacrilato, superpegamento. Esto ablandará el pegamento para que sea más fácil de retirar. Luego retira la base de arcilla que estaba siendo sostenida. Si tu escultura tiene partes delicadas como orejas, ten mucho cuidado al retirar la arcilla para no dañarla. 9. Una vez retirada la arcilla, puedes usar papel de lija grueso o una escofina para eliminar los bordes afilados y alisar los bordes del molde, eliminando el exceso de ultracal. 10. Cuando hayas hecho esto y limpiado la arcilla que ya has usado, voltea con cuidado el molde apoyándolo debajo de los bordes de la brida del molde, la parte que sobresale perpendicular a la escultura con la madera y un poco de la arcilla que usaste en el otro lado. 11. Rocía este lado del molde con Crystal Clear y Dulling Spray y luego cepilla ligeramente cualquier ultracal expuesto con una capa fina de vaselina. Cepilla aproximadamente 1 o 2 pulgadas hacia abajo por el lado solo para estar seguro. 12. Agrega pequeños trozos de arcilla unos 30 centímetros de distancia alrededor del molde. Alínealos uno frente al otro si puedes. Estos se usarán como agujeros de palanca para ayudar a separar las dos mitades del molde. También puedes dibujar una marca con un marcador permanente debajo de la marca de palanca en el molde en caso de que el ultracal lo cubra accidentalmente. Será más fácil de encontrar después. Construye un muro de contención de 2.5 centímetros alrededor del molde de piedra. Un molde de caja, placa hecho con tiras de núcleo de espuma unidas con pegamento caliente. Ahora corta una lámina de arcilla aproximadamente 2,5 centímetros de grosor y recorta los bordes para que queden lisos. Usa una varilla de pintura para medir un ancho de aproximadamente 3,8 centímetros y corta la lámina en tiras. Comienza a colocar las tiras de arcilla alrededor del perímetro del molde y presiónalas sobre el ultracal para que se adhieran. 14. Cuando hayas terminado, rocía otra capa de Crystal Clear para que la arcilla quede cubierta y rocía una capa de Spray Mate. 15. Ahora repite los pasos 1 a 4 para la parte posterior del molde. Con el tiempo sabrás cuánto ultracal usar para ciertos proyectos, pero es bastante fácil mezclar un poco más si descubres que no has mezclado lo suficiente. A diferencia del yeso, el ultracal tiene un tiempo de trabajo sustancial, de ahí su nombre, ultracal 30. 16. Al igual que con el positivo que hiciste en el capítulo 3, podrías optar por cubrir el ultracal con una bolsa de plástico para retener la humedad mientras la piedra se calienta. Se supone que esto fortalece la piedra. No sé si alguien ha realizado pruebas, pero tiendo a ver el vaso medio lleno. No debilitarás tu molde ni aumentarás el tiempo de curado. Sin embargo, significará que hay humedad en tu molde y si planeas usar látex espumado pronto, tendrás que eliminar toda esa agua o corres el riesgo de arruinar tus utensilios de látex. Más sobre esto en el próximo capítulo.
Otros tipos de moldes. Los moldes de yeso no son los únicos tipos de moldes que se pueden hacer para efectos especiales de maquillaje. Los veremos uno por uno y hablaremos de sus usos y cómo hacerlos. Otros materiales utilizados para la fabricación de moldes incluyen caucho de silicona, fibra de vidrio, caucho de uretano y resina plástica de uretano. El molde de dos piezas frontal y posterior que acabas de hacer se llama molde de caja, pero hay moldes de caja que se fabrican en numerosas piezas que deben atornillarse. Hay moldes de matriz, moldes de inundación, moldes de caja, moldes de bloque y moldes de placa. Moldes de inyección y moldes de vertido y moldes de presión y moldes de vacío. Algunos de estos nombres pueden resultar confusos, así que permítanme aclarar algunos puntos. Un molde de caja es justo lo que su nombre indica. Se crea formando una caja alrededor de la escultura que se va a moldear. Sin embargo, a veces la forma que necesita ser moldeada no se ajusta a la forma básica de una caja de 4 lados sin causar un desperdicio inexcusable e innecesario de material para la fabricación del molde. Los moldes de caja también se conocen como moldes de bloque por la misma razón, su forma de bloque. Estos moldes de caja o bloque pueden estar, y con mayor frecuencia están hechos de caucho de silicona o caucho de uretano, pero también pueden estar hechos de yeso, ultracal o resina plástica de uretano. Ese material se puede verter o inundar, de ahí los nombres de molde de inundación y molde de vertido. Si realmente quieres ponerte técnico, supongo que podrías llamar al molde de caja de ultracal que has hecho un molde de caja cepillado, ya que esencialmente aplicaste el ultracal con un pincel para crear el molde. Lo que importa es que no haya confusión sobre la terminología entre las personas que trabajan juntas en un proyecto determinado. Varios moldes de placas. Al igual que los otros moldes que he descrito, un molde de placa describe lo que es un molde plano de una sola pieza que se asemeja a un plato plano o una losa. Los moldes de placa son esencialmente moldes de caja. Este tipo de moldes se utilizan con frecuencia para crear piezas genéricas de prótesis como cortes, cicatrices, agujeros de bala y similares, esculpiendo la lesión característica particular en una superficie plana y luego creando un molde en forma de caja alrededor de la escultura y fundiéndola en piedra o plástico. No olvides desmoldar la superficie sobre la que estás haciendo el molde, o podrías fusionarlas y nunca separarlas. La forma en que se utilizan estos moldes suelen ser la siguiente: se vierte gelatina o silicona en el negativo de la característica esculpida y se raspa el material sobrante con algún tipo de raspador plano, dejando una pieza que es plana en la parte posterior con bordes muy finos. Te mostraré cómo en el capítulo 6. Moldes de caucho de silicona. Los moldes de caucho hechos con silicona pueden ser muy versátiles y cuando se hacen lo suficientemente gruesos, no requieren el soporte de una carcasa rígida o molde madre. Trabajar con silicona no requiere un título en química, pero sin duda no vendría mal. Lo que quiero decir es que la silicona es un material interesante y creo que vale la pena que profundice en algunas de sus peculiaridades e idiosincrasias para que no te metas en un lío difícil de limpiar. Hablaré con más detalles sobre las siliconas en el capítulo 6, pero aquí tienes algunos conceptos básicos. ¿Recuerdas el avance sobre la silicona en el capítulo 3? Se utilizan dos tipos básicos de silicona para la fabricación de moldes y para efectos de maquillaje: curado por condensación y curado por adición. Las formas en que estas siliconas se curan son fundamentalmente diferentes y no se pueden mezclar. Las siliconas de curado por condensación requiere humedad en el aire para la reacción necesaria para su curado. Estas siliconas también se llaman siliconas RTB. RTB significa vulcanización a temperatura ambiente, lo que significa que las siliconas RTB no necesitan la aplicación de calor para curarse.
Una cámara de la presión vacío de 2 galones de Harbor Freight. Las siliconas de curado por condensación utilizadas para efecto de maquillaje se mezclan en dos partes, ambas líquidas. Una parte es una base de caucho y la otra es un catalizador activador que desencadena la reacción. También existen siliconas de curado por condensación de una sola parte que se utilizan principalmente como adhesivos, selladores o masillas y suelen ser espesas y pastosas. De los dos tipos de silicona, curado por condensación y curado por adición, la silicona de curado por condensación es la más tolerante a la influencia externa. Estas siliconas utilizan estaño como parte del proceso de curado y también se conocen como siliconas de curado con estaño, así como RTB y siliconas de curado por condensación. De los dos tipos principales, la silicona de curado por condensación es la más utilizada en la fabricación de moldes debido a su resistencia a la inhibición del curado. No fragua debido a la contaminación por un agente externo. El segundo tipo de silicona, el curado por adición, se cura mediante una reacción química autónoma. Las siliconas de curado por adición se curan al vacío y prácticamente no se contraen, aunque la contracción con las siliconas de condensación también es mínima. Sin embargo, poder curar al vacío es una de las ventajas de las siliconas de curado por adición. Supongo que eso es cierto si trabajas en el espacio exterior. Las siliconas de curado por adición también se mezclan en dos partes y cuando se mezclan, las burbujas de aire quedan atrapadas en la silicona líquida espesa, lo cual es malo. La silicona debe desgasificarse, lo que requiere una cámara de vacío. Ahora mismo probablemente estés pensando, hombre, ¿dónde demonios voy a conseguir una de esas? No te preocupes. Si te sientes obligado a comprar una, Harbor Freight vende una olla de presión al vacío de 2 galones por menos de $100. Realmente no son tan difíciles de encontrar. Si sabes lo que estás haciendo, y lo sabrás porque estás leyendo este libro, no necesitas una cámara de vacío para eliminar las burbujas de aire, pero podría ayudar. Un par de reglas para recordar aquí. 1. Mezcla las dos partes de tu silicona suavemente, minimizando así la cantidad de burbujas de aire que creas al revolver. ¿Qué dice acá? Cubre la escultura con una toalla de papel toalla húmeda y luego cúbrela con arcilla y más. 2. Muchas siliconas tardan varias horas en curarse, algunas hasta 24 horas, por lo que las burbujas de aire generalmente pueden llegar a la superficie de un molde con tiempo suficiente para escapar antes de que la silicona fragüe. Por otro lado, algunas siliconas de curado por adición se curan en minutos. ¿Por qué la gran diferencia? Bueno, las siliconas de curado por adición también se conocen como siliconas de curado de platino, y cuanto más platino contienen, más rápida es la reacción y más cara. Las siliconas de curado por adición también vienen en dos variedades, RIB y HTC, curado a alta temperatura. Las siliconas de platino HTC necesitan calor para curarse y se recomienda un horno u otra fuente de calor. Las RIB de platino también se curarán más rápido con la aplicación de calor, pero no es un registro. Normalmente la silicona se adhiere a la silicona, pero prácticamente nada más lo hace. Por eso la silicona es muy difícil de pintar. Este tema se trata en el capítulo 6. La silicona de estaño se adhiere a la silicona de estaño y la silicona de platino se adhiere a la silicona de platino, sin ayuda externa. La silicona de estaño también se adhiere a la silicona de platino, pero la silicona de platino no se adhiere a la silicona de estaño, ni siquiera se solidifica. ¡Qué asco! Muy sucio.
Lo más importante, hay que saber y recordar sobre las siliconas de curado por adición, que son extremadamente sensibles a los contaminantes externos. No se solidifican contra ni en presencia de siliconas de curado por condensación. También son delicadas con cualquier cosa que haya estado en contacto con azufre, látex espumado, amoníaco, estaño. La silicona de platino no se solidifica sobre la silicona de estaño curado, pero la silicona de estaño sí se solidifica sobre la silicona de platino curada y una variedad de otras sustancias. Simplemente ten muy en cuenta que las siliconas de curado por adición son muy sensibles a la inhibición del curado. Saber cuán sensibles son las siliconas de platino a la inhibición del curado es muy importante debido a los materiales que elijas para tus prótesis. Si fabricas prótesis de látex espumado en un molde y luego decides que prefieres hacer una versión de silicona, no puede ser silicona de platino porque el látex espumado impedirá su curado. Del mismo modo, no puedes fundir prótesis de silicona de platino en un molde con piezas de silicona de estaño, porque tampoco se curará. Ah, la química me encanta. Dejaré más sobre la silicona para el próximo capítulo. Moldes de matriz. Los moldes de matriz son probablemente los mejores y más precisos moldes que puedes hacer, pero podrían ser excesivos para algunas aplicaciones debido a la cantidad de trabajo que implica su fabricación. Tú decides. El proceso comienza de manera similar a cómo se hace un molde de caja de 2 piezas para una escultura, con la escultura colocada horizontalmente sobre una cama de arcilla cubierta con film plástico. Lo mencioné al principio del capítulo, pero en caso de que ya lo hayas olvidado, lee los siguientes pasos y asegúrate de tener todas las herramientas y materiales necesarios antes de continuar. 1. Si aún no lo has hecho, marca la línea divisoria en la escultura, teniendo en cuenta los posibles socavados y evitándolos. 2. Coloca bloques de madera alrededor de la escultura o construye una estructura de núcleo de espuma alrededor de la escultura para sostener la pared de arcilla wet que construirás. Usar bloques de madera o núcleo de espuma primero simplemente te permite usar menos arcilla al crear la pared alrededor de la escultura. 3. Corta láminas de arcilla con tu cortador y comienza a colocarlas alrededor de la escultura siguiendo la línea divisoria que dibujaste. 4. Toma una espátula y comienza a alisar la arcilla alrededor de la escultura, teniendo cuidado de no acercarte demasiado a ella y así correr el riesgo de dañarla. Como en todos los proyectos de este tipo, comienza con trazos amplios y luego agrega detalles. Una vez que los trazos amplios estén completos, en este caso elimina las zonas ásperas y los grumos con una espátula dentada. Luego usa una espátula lisa para refinar aún más la pared de arcilla. Esta pared no necesita ser perfectamente lisa justo contra la escultura, porque vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Cinco. Coloca un trozo de papel de cocina sobre la parte superior de tu escultura y humedécelo con agua de un pulverizador. Cubre la mayor parte de la escultura con el papel de cocina húmedo, presionándolo suave y cuidadosamente en los contornos de la escultura. 6. Corta tiras finas de arcilla de aproximadamente 3,8 centímetros de grosor y colócalas alrededor de la escultura. Luego corta láminas finas para cubrir el resto de la escultura. 7. Mezcla la arcilla y alízala. Ten mucho cuidado con las socavaduras con esta cobertura de arcilla y evita hacerlas. Siempre debes ser consciente del potencial de socavaduras en cada etapa de tus proyectos. Recuerda, una socavación es cualquier curva o hendidura que no puedes ver cuando miras directamente hacia abajo a tu escultura. 8. Una vez que la arcilla esté lista, corta tiras de 30 centímetros y colócalas en el centro de la escultura y a lo ancho, perpendiculares a la tira en la línea media. Estas se convertirán en guías de registro para la silicona y la carcasa de soporte.
Mezcla la arcilla y alízala con una espátula. Agrega tiras de arcilla para que sirvan como guías de registro para el molde de silicona y la carcasa de soporte. Agrega tiras de arcilla de 10 centímetros, 4 pulgadas alrededor de la base. Nueve. A continuación corta tiras de 6 milímetros, un cuarto de pulgada y colócalas alrededor de la base. Recórtalas a unos 12,7 centímetros, 5 pulgadas de largo y espácialas alrededor de la base a unos 12,7 centímetros, 5 pulgadas de distancia por todo el contorno. En caso de que aún no lo hayas descubierto, la arcilla con la que has cubierto la escultura y construido las llaves eventualmente será reemplazada por completo por silicona. Un molde de matriz es un molde alineado con precisión con el interior de silicona y una capa exterior rígida. Aquí estoy describiendo solo un método para hacer un molde de matriz. Cada artista tiene su propia manera de hacerlo, cómo colocan las llaves, etc. La efectividad del molde resultante hecho por diferentes artistas sigue siendo la misma a pesar de las ligeras diferencias en la metodología. Diez. Dibuja una línea en la pared de arcilla a unos 5 centímetros de la escultura y luego corta llaves angulares de tiras de arcilla de 2,5 por 30 centímetros y coloca 4 de ellas sobre la línea equidistantes entre sí. 11. Corta tiras de arcilla de 1,25 centímetros de grosor y un poco más anchas que una barra de pintura y colócalas a lo largo de la línea en la pared de arcilla, al ras con las llaves que acabas de colocar para crear una pared de barrera para el ultracal que usarás para crear la capa de soporte. Doce. Rocía la arcilla wet con 2 o 3 capas de Krylon Crystal Clear, luego una capa de spray mate. Recuerda, esto evitará que el ultracal simplemente se desprenda del Crystal Clear cuando apliques la primera capa con brocha. Trece. Dado que esta no necesita ser una capa de detalle, no hay detalles finos que preservar aquí, prepara una mezcla de ultracal con la consistencia de un batido, no demasiado líquida, pero tampoco tan espesa que no fluya al aplicar con un pincel. Aplica una capa de aproximadamente 3,8 centímetros de espesor. 14. Deja que la primera capa se asiente, comience a enfriarse antes de agregar la siguiente capa de piedra. 15. Con la siguiente capa agrega trozos de tela de arpillera para reforzarla. Haz que esta capa también tenga aproximadamente 3,8 centímetros de espesor y recuerda dejar que cada trozo de arpillera se superponga aproximadamente 3,8 centímetros. 16. Añade un poco más de ultracal si es necesario, pero alisa el ultracal antes de que se endurezca. En estas imágenes se ve a Pedro Valdés trabajando sin guantes, lo cual está bien, el ultracal no es tóxico. Sin embargo, hará que tu piel se reseque rápidamente y el ultracal la deshidratará. De modo que podría agrietarse y sangrar, algo que yo nunca considero bueno. Corta llaves angulares de tiras de arcilla de 2,5 por 30 centímetros y coloca 4 de ellas sobre la línea equidistantes entre sí. Corta tiras un poco más anchas que una barra de pintura y colócalas a lo largo de la línea en la pared de arcilla, al ras con las llaves que acabas de colocar para crear una pared de barrera para el ultracal que utilizarás para crear la capa de soporte.
la parte posterior lista para la arcilla. Cuando comencé a trabajar con Ultracal no usaba guantes. Una vez hice 6 moldes de vida en un día y mientras mezclaba el Ultracal para verter el sexto positivo, noté que el Ultracal se estaba volviendo rosa. Ahora uso guantes y siempre me pongo crema hidratante en las manos al terminar el día. Tú también deberías hacerlo. 17. Es posible que quieras hacer algunas estrías en la superficie lisa para tener mejor agarre al manipular el molde. El punto sobre alisar la capa exterior es puramente estético. Claro, es un molde que tal vez nadie más que tú verá, pero no puedo enfatizar lo suficiente que todo lo que vale. No puedo enfatizar lo suficiente que todo lo que vale la pena hacerlo bien. Todo lo que hagas debe hacerse con un sentido de orgullo artístico por la artesanía, incluso si solo tú lo apreciarás. 18. Una vez que el molde se haya curado por completo y haya comenzado a enfriarse, retira la arcilla y limpia los bordes del molde de piedra. Luego retira la madera que sostiene la pared horizontal de la arcilla y retira también esa arcilla. 19. Con cuidado voltea el molde y apóyalo con bloques de madera. Retira la arcilla que forma la pared divisoria, pero guarda la arcilla que rodeaba la escultura. La necesitarás de nuevo. Si accidentalmente se desprende algo de arcilla, vuelve a colocarla en su lugar. Deberías obtener algo parecido a la foto. (20) Vas a hacer lo mismo en este lado que hiciste en el otro. Coloca un trozo de papel de cocina sobre la parte superior de tu escultura y humedécelo con agua de una botella rociadora. Cubre la mayor parte de la escultura que puedas con papel de cocina húmedo, presionándolo suave y cuidadosamente en los contornos de la escultura. 21. A continuación, corta tiras de arcilla de 2,5 centímetros, 1 pulgada, y colócalas encima de las tiras del otro lado de la escultura. Luego corta láminas delgadas para cubrir el resto de la escultura. Alízala y coloca tiras de arcilla para las llaves. 22. Coloca pequeños trozos de arcilla para los agujeros de palanca para facilitar la extracción de las mitades del molde y luego aplica una capa ligera de vaselina sobre todas las superficies de piedras expuestas. 23. Corta tiras más anchas de unos 5 centímetros, 2 pulgadas y colócalas alrededor del perímetro del molde como pared de soporte. Es posible que necesites presionar la arcilla contra el fondo del molde para ayudar a mantenerla en su lugar. Luego rocíala con Crystal Clear y Dulling Spray. 24. Mezcla una tanda de Ultracal como lo hiciste para la primera capa en el otro lado del molde y aplícala con un pincel. Esta capa tendrá aproximadamente 1,2 centímetros, media pulgada de espesor cuando termines. 25. Después de que la primera capa de Ultracal se haya secado y comenzado a enfriarse, mezcla otra tanda de Ultracal para usar con trozos de arpillera. Superpon los trozos de arpillera para ayudar a reforzar el molde. Construye 3 o 4 capas de arpillera para que el espesor total del molde sea de aproximadamente 2,5 centímetros, 1 pulgada, en general resistente pero aún bastante ligero.